Hola a todos. A ver, en psicología, como en todo, no basta con poner etiquetas. Hoy vamos a ir mucho más allá. Vamos a desmontar pieza a pieza una de las herramientas más potentes que existen, el análisis funcional. Porque aquí en SciMap lo que buscamos es entender de verdad cómo funcionan las cosas. Esto es básicamente la diferencia entre saber que algo es un coche y entender cómo funciona el motor por dentro, tornillo a tornillo. Es lo que permite a un profesional pasar de decir tienes esto a vale, y así es como vamos a solucionarlo. Y esto nos lleva a una pregunta clave, una pregunta que lo cambia todo. ¿Saber el nombre de un problema es suficiente para resolverlo? Piénsalo. Si alguien le pone la etiqueta de, por ejemplo, trastorno de personalidad por dependencia, ¿sabemos de verdad lo que pasa por su cabeza? La etiqueta nos da una pista, sí, es un punto de partida, pero no nos dice nada de cómo funciona ese problema. No sé, un martes cualquiera por la tarde cuando tiene que decidir con su pareja algo tan tonto como qué cenar. Y es justo ahí, en esos pequeños momentos del día a día, donde se juega el partido de verdad. Ahí es donde tenemos que mirar. Vale, pues para entenderlo todo perfectamente vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Primero, vamos a ver por qué un diagnóstico es solo el punto de partida. Luego nos meteremos de lleno en el análisis funcional, nuestra lupa. Veremos el protocolo que se sigue, un método de 5 pasos, como si fuéramos detectives. Lo aplicaremos a un caso práctico, el de Clara, para que se entienda genial. Y por último, veremos cómo todo este mapa nos lleva de forma lógica a la solución, a la intervención. Venga, pues vamos con el primer punto, el diagnóstico. A ver, que quede claro, un diagnóstico, como el de trastorno de personalidad por dependencia, es necesario, por supuesto. Es súper útil, nos da un lenguaje común a los profesionales, nos ayuda a clasificar, pero, y este es el gran pero, es insuficiente. Es como tener un punto en un mapa. Nos dice, estás aquí, pero no nos dice ni cómo has llegado, ni sobre todo, cómo salir de ahí. Y es que esa es la idea fundamental. La psicología de verdad en la que importa no está en los libros de texto. Está en el salón de casa, en una charla con amigos, en esa decisión tonta de qué película ver. La etiqueta dependencia no nos cuenta la historia completa. No explica el porqué de que una persona siempre acabe cediendo. Nos dice el qué, pero para poder ayudar de verdad, para entender de verdad, necesitamos saber el cómo funciona ese problema y el por qué se mantiene. Mirad, esta es la diferencia clave y quiero que se entienda muy bien. El diagnóstico tradicional se pregunta, ¿qué tiene esta persona? Y te da un nombre. El análisis funcional, en cambio, se pregunta, vale, ¿y esto qué tiene? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Vemos la diferencia? Uno es una foto fija, una etiqueta. El otro es como el manual de instrucciones del problema, un manual dinámico que nos explica el mecanismo. Y claro, solo si tienes el manual de instrucciones, puedes empezar a desmontar algo, ¿no? Y es aquí, justo aquí, donde entra nuestra herramienta estrella, el análisis funcional. Pensad en él como una lupa de detective, una que nos permite analizar la escena del crimen de una conducta. No le vale con la etiqueta, no. Quiere saber para qué sirve esa conducta, qué función cumple, por muy rara o dañina que nos parezca. Y aunque el nombre, análisis funcional, suena un poco técnico, la idea es de una lógica aplastante. Es simplemente un método para trocear, para diseccionar una conducta y entender sus partes. Se fija en dos cosas. Primero, ¿qué pasa justo antes de que ocurra la conducta? A eso lo llamamos antecedentes, son los disparadores. Y segundo, ¿qué pasa justo después? A eso lo llamamos consecuencias, lo que hace que la conducta se mantenga. Si identificamos estos dos puntos, los antecedentes y las consecuencias, hemos encontrado los dos pilares que sujetan todo el problema. Y ojo, porque este enfoque lo cambia absolutamente todo. Desde este punto de vista, un comportamiento como la sumisión deja de ser visto como un defecto de la persona, como si fuera así y punto. No, se entiende como lo que es, una estrategia aprendida. Sí, una estrategia que a la larga es malísima, que tiene un coste altísimo, pero que en el momento, en el corto plazo, cumple una función importantísima, conseguir una recompensa. Y esa recompensa casi siempre es el alivio de una emoción que se siente insoportable, como puede ser la ansiedad o un miedo atroz al abandono. Muy bien, ¿y cómo se hace esto en la práctica? ¿Cómo se usa esta lupa? Pues no se hace de cualquier manera, claro. Se sigue un protocolo muy estructurado como un método de investigación en 5 pasos que nos permite reconstruir la escena con una precisión casi forense. Y este es el esqueleto del método, los 5 pasos. Primero, los antecedentes externos, o sea, el disparador. Segundo, los antecedentes internos, que es la reacción que tenemos por dentro. Tercero, la conducta en sí, lo que hacemos. Cuarto, las consecuencias inmediatas, el premio rápido. Y quinto, las consecuencias a largo plazo, que es el precio real que se paga. Ahora venga, vamos a ver cada uno de estos pasos con detalle. Empezamos por el primer paso, los antecedentes externos. Aquí la clave es ser como una cámara de seguridad. Totalmente objetivo. No interpretamos nada, solo describimos lo que se ve y se oye. ¿Quién hay en la habitación? ¿Qué se está diciendo palabra por palabra? ¿Qué tono de voz se usa?
Buscamos el hecho objetivo, el estímulo del ambiente que aprieta el gatillo y lo empieza todo. Vale, una vez que ese gatillo externo se ha disparado, empieza el segundo paso, los antecedentes internos. Y esto es como una inundación repentina, una auténtica tormenta que se desata por dentro. Aquí analizamos justo eso, qué pensamientos aparecen de repente. Normalmente son pensamientos automáticos, catastróficos, del tipo, se va a enfadar muchísimo, esto acaba mal, seguro. ¿Y qué siente el cuerpo? De repente el corazón a 1000, un nudo en el estómago. Toda esa experiencia interna es lo que empuja a la acción. Ahora vamos con el paso 3, la conducta. Y aquí hay que ser súper precisos. No vale decir algo vago como se rindió o fue sumisa. No, tenemos que describir la acción exacta, como si la estuviéramos grabando en vídeo. ¿Qué dijo exactamente? ¿Con qué tono? ¿Qué hizo con las manos, con la cara? Por ejemplo, en vez de cedió, diríamos, asintió varias veces con la cabeza y dijo con una sonrisa un poco tensa, sí, claro, me parece genial lo que tú digas. Esta precisión es fundamental, porque es justo esta conducta la que luego habrá que cambiar. Y con el paso 4 llegamos al kit de la cuestión, las consecuencias inmediatas. Este es el pegamento que hace que todo el ciclo se repita una y otra vez. Es el premio que se consigue al instante. En un caso de dependencia, el premio gordo casi siempre es el mismo, un alivio inmenso. ¡Puf! De repente el pánico desaparece, la tensión se va, la otra persona te sonríe. Este alivio tan potente, que técnicamente se llama refuerzo negativo, porque te quita algo malo, es una de las formas de aprendizaje más poderosas que existen. Prácticamente garantiza que la próxima vez volveremos a hacer lo mismo. Claro, pero todo premio rápido tiene un precio. Y aquí viene el paso 5, las consecuencias a largo plazo. Y este precio es altísimo. Es un coste oculto y devastador, porque cada vez que se repita este patrón se pierde un trocito de uno mismo. La confianza en las propias decisiones se va por el desagüe. La capacidad de sentirse competente, de ser autónomo, se va erosionando. La propia identidad se va difuminando. Y este es el verdadero drama, la trampa. El alivio de ahora se paga con la libertad y el respeto por uno mismo de mañana. Bueno, la teoría está muy bien, pero como decimos en SciMap, se aprende haciendo. Así que para que todo esto quede cristalino, vamos a ponerlo en práctica. Vamos a aplicar nuestro protocolo de 5 pasos a un caso real. Vamos a conocer a Clara. La situación es esta. Clara tiene 35 años y un diagnóstico de trastorno de personalidad por dependencia. Lleva un año de muchísimo trabajo, está agotada y lo único que le apetece es irse de vacaciones a un sitio tranquilo, a la montaña. Pero su marido, Javier, le propone otro plan, ir a la costa con sus padres. Algo que parece una decisión normal para Clara se convierte en un auténtico campo de minas. Venga, vamos a analizarlo paso a paso. Paso número 1. El antecedente externo, el disparador. Javier, con un tono un poco cansado, le dice: «Uf, menudo rollo de organizarlo ahora. La verdad es que yo preferiría ir a la costa con mis padres». Ya está. Esa frase, con ese tono, es el estímulo objetivo. Es la chispa que enciende la mecha. Y inmediatamente se produce la reacción en cadena. Pasamos al paso 2, los antecedentes internos. La mente de Clara se dispara hacia el peor escenario posible. El pensamiento es casi un flash. Si le digo que no, si le llevo la contraria, se va a enfadar. Voy a ser un problema para él, y si soy un problema, al final me va a dejar. Este pensamiento catastrófico provoca una reacción de pánico total. El corazón se le pone a 1000, siente un nudo en la garganta y en el estómago. Y para huir de esa sensación de pánico que es absolutamente insoportable, Clara ejecuta la conducta. Paso 3. Con un entusiasmo que por supuesto no siente para nada, acepta ir a la costa. Y justo en ese momento, ¡zas!, llega el paso 4, la recompensa inmediata. El pánico desaparece, se esfuma como por arte de magia. Y no solo eso, además Javier le sonríe y le da un abrazo. El alivio es doble, y es instantáneo. Y finalmente llegamos al paso 5. El precio a pagar a largo plazo. Por un lado, lo obvio. Clara no va a tener las vacaciones tranquilas que tanto necesitaba. Pero el daño de verdad, el más profundo, es invisible. Cada vez que esto pasa, la idea de que soy incapaz de defender lo que necesito se hace más y más fuerte en su cabeza. El patrón de dependencia se ha echado otra capa de cemento por encima. Y está ahí, listo para volver a activarse la próxima vez. Y entonces, la gran pregunta, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Porque este análisis tan detallado no es para quedarnos mirándolo. No es un ejercicio teórico. Es un mapa súper preciso que nos dice exactamente dónde, cuándo y cómo hay que actuar. Es el puente que une el entender el problema con el empezar a solucionarlo. Y esto que vemos aquí lo deja clarísimo. El mapa que hemos dibujado nos dice exactamente qué hacer. Fijaos, cada paso del análisis nos indica una intervención concreta.
En el caso de Clara, si vemos que el problema está en el paso 2, en sus antecedentes internos, en esos pensamientos catastróficos, pues la intervención será la reestructuración cognitiva, para aprender a parar y a cuestionar esos pensamientos. Si el punto débil es el paso 3, la conducta de ceder, la herramienta será el entrenamiento en asertividad. Para cada pieza del problema hay una solución a medida. Y para terminar, os lanzo una última idea, una que le da una vuelta de tuerca a todo lo que hemos hablado. Si ese alivio que se consigue al ceder es tan potente y tan inmediato, ¿y si la dependencia no fuera solo un rasgo de la personalidad? ¿Y si fuera más parecido a una adicción? Una adicción no a una sustancia, sino a una conducta. Una adicción a esa descarga de alivio que se consigue al rendirse. Pensar en ello así, ¿verdad que abre caminos nuevos y súper interesantes para el tratamiento? Ahí lo dejo. Nos vemos en la próxima.